Bueno, comenzamos con la palabra de Dios. Que tengan sus Biblias a mano, ¿no, sí, Raúl? Sí, ¿No, Javier? Preparadas la espada para que podamos de ella sacar el máximo provecho de cada palabra, cada versículo. En esta mañana vamos a dar comienzo a la palabra del Señor y bueno, a ver, Walter. El comentario es el siguiente. Sepan, hermanos, sepan, oyentes, que uno así a primera vista, a primera intención, cuando lee la Biblia, aún con mucho antecedente de cristiano, de leerla, uno tiene el Antiguo Testamento como algo disociado del Nuevo Testamento, como si fueran dos cosas diferentes. Como hechos históricos que pasaron y quedaron. Exactamente. Como estancados en el tiempo. Aún el Nuevo Testamento también. Y es más, está la carga, si querés, histórica del pasado, como que eso quedó ahí anquilosado. Fue escrito en dos idiomas distintos, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, y los 5 primeros libros, lo que llaman el Pentateuco, también. Y eso le trae a la humanidad en general, pero a los hombres en particular, a cada uno de nosotros, a mí, me trae la sensación de que no es el mismo Dios, de que no es el mismo Padre, y de que no fue escrito con el mismo sentido, o con la misma intención. Sí, uno tiene la percepción como que bueno, Dios era de otra manera, antes en el Antiguo Testamento, y a partir de que vino Jesucristo es de otra manera. Hay muchos que dicen que cuando vino Jesucristo abolió la ley. ¿Cómo? Que cuando vino... Dicen que abolió la ley Jesucristo. Que fue abolida, que fue sepultada la ley, que ya no tiene más vigencia. Claro, y hacen como que hacen una apertura de aguas como diciendo, bueno, el Viejo Testamento es una cosa, el Nuevo Testamento es otra. Así que nuestro interés en esta mañana es que los oyentes empiecen a tratar de comprender de que la Biblia, los hechos que pasan en la Biblia, son en el Antiguo Testamento, tanto como en el Antiguo como en el Nuevo, son cosas que nos van a volver a pasar. Por eso Dios las ha puesto en letra. Discúlpame, Javi. Me dicen de operación que los micrófonos están teniendo problema de volumen. Acerquémonos al micrófono y hablemos lo más alto posible. La gente cree que, como veníamos diciendo... Perdón que te vuelva a molestar, Javi. Ese micrófono no está andando, no está saliendo. Así que si por favor pasate a este. Porque es importante lo que estamos hablando. Ustedes creen que... disculpa, Raúl, este micrófono no anda, así que... Justamente me llamó la hermana... A ver, permitime. Nos llamó justamente la hermana Felisa de Temperley diciendo que no escuchaba la voz del siervo acá, Javier Ibáñez, y bueno, es que justamente no anda el micrófono. Ah, bueno, pedimos disculpas en nombre de la radio, en nombre de JCB, en nombre del operador, y agradecemos al operador porque son dificultades técnicas. Les pedimos disculpas. Vamos a tratar de corregir esto. Estábamos hablando, es decir, la idea principal es que nosotros hoy vamos a presentar el tema desde la Escritura misma, en que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, desde Dios, desde la visión de Dios, es una sola cosa, y es atemporal y eterno, como es el mismo Señor. Claro, lo que yo venía diciendo es que Dios puso la palabra no solo para inspirarnos sobre lo que debemos hacer en cosas cotidianas, sino también puso la palabra profética. Y la palabra profética no es solo lo que hablan los profetas, sino que de punta a punta es un libro profético de las cosas que pasaron, van a volver a pasar. En esta mañana vamos a estudiar algo que tiene que ver con esto que estamos tratando de explicar. El sábado pasado estuvieron hablando del sacerdocio, de Jesucristo como sacerdocio. Hoy vamos a profundizar un poquito más en el día de la expiación. Y no vamos a centrarnos en el Nuevo Testamento sobre esto, vamos a centrarnos en el Viejo Testamento. ¿Puedo hacerte una pregunta, Raúl, Javier? ¿Por qué vos hablaste del día de la expiación y de
del sumo sacerdocio de Jesús. ¿Qué ligazón directa tiene esto? Bueno, antes de... Bueno, eso, vamos a responder esa inquietud que presentás, Walter. Yo quiero reafirmar lo que vamos a estudiar hoy con respecto al Antiguo Testamento, y voy a citar un pasaje bíblico para que veamos la consideración que tenía la persona de Jesús con respecto al Antiguo Testamento, y lo que le daba y lo que le da ayer, hoy y siempre. O sea, la vigencia, el por qué nosotros hoy vamos a hacer hincapié en esto y queremos hacer hincapié. Hay un hecho en el cual, cuando después de la resurrección de Jesús, él se le presenta a dos discípulos que son los discípulos de Maús, en el camino de Maús. Y esto lo hago y lo voy a leer así cortito para que veamos cómo Jesús consideraba y cómo veía todo. Dice que, ¿se acuerdan? Que no voy a leer todo lo que pasó, pero los discípulos venían hablando, no sabían de la resurrección. Entonces Jesús se les acerca y se les pone al lado. Porque Jesús ya era resucitado. Ya estaba resucitado. Entonces dice... Y fueron algunos al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho. Eso está en el libro de Lucas capítulo 24, Lucas 24, en el camino de Maús. Y dice que después de tener esta charla con estos discípulos, que no lo reconocían a Jesús, dice que Él les dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. O sea que Jesús, para poder afirmar y reafirmar su rol, su papel como Cristo, se basó en lo que decía Moisés, desde Moisés pasando por todos los profetas. En esta mañana vamos a dar introducción a lo que es el Día de la Expiación. Y sabiendo de que tirando este concepto de que el Día de la Expiación en el sistema de sacrificios del santuario era el último tiempo donde después del Día de la Expiación venía el juicio. Históricamente, esto después lo podemos ver, yo lo digo, pero bueno, después lo vamos también a estudiar. Históricamente estamos en el Día de la Expiación. Y vamos a ir al Viejo Testamento, lo que era el símbolo del Día de la Expiación en el Antiguo Testamento. No sé si han escuchado hablar del santuario mismo, que cuando lo estableció Dios en el desierto, dijo que era símbolo de las cosas celestiales, del santuario celestial que después se iba a formar. Entonces, lo que vamos a leer ahora es símbolo de lo que va a pasar en los últimos tiempos. Ahora. Claro, ahora, es decir, cronológicamente ahora. Claro. En los programas anteriores vimos Hebreos 9, es decir, hablamos un poquito de cómo fue dado el santuario por el Señor con la instrucción a Moisés y cómo se armó ese santuario. No vimos específicamente qué partes tenía. Sabemos en general, o hablamos en general, que tenía 3 partes, es decir, una puerta de entrada única, un lugar abierto, el lugar santo, que era un lugar cerrado, y el lugar que estaba cubierto por el velo, donde estaba la presencia, la Shekinah, la presencia de Dios mismo, que era la nube o la columna de fuego que descendía, y donde descendía la nube, ahí armaban el santuario, y era la vida del pueblo de Israel, era la vida cotidiana del pueblo de Israel. Sí, hoy nos vamos a centrar en el Día de la Expiación, que los judíos lo llaman el Día del Perdón. Y también está bien dicho el Día del Perdón, porque es el día donde Jesucristo entra, hoy en día está dentro del lugar santísimo y está ministrando por todo su pueblo, por todos los hijos de Dios. Hoy en día Jesucristo ha entrado en el lugar santísimo, está en la presencia del Padre y está haciendo de intercesión entre el Padre y todos sus hijos. Vamos a empezar a leer Éxodo, Éxodo 32, que es donde se ocurre este hecho, que es símbolo de lo que hoy en día estamos viviendo y lo que vamos a vivir en los últimos tiempos. No sé si quién lo quiere leer.
Éxodos 32, Sí. ¿qué verso? Vamos a empezar del 18 y después Del vamos a ir 18. salteando, sí. Bueno. Éxodos 32, 18. Pero Moisés respondió: no son voces de vencedores ni alaridos de vencidos. No, perdón, Perdón. 31, 18. Perdón, 31, 31, 18. 18. Sí, perdón. Sí, me parecía. Pero, bueno, Javier, cuando vos lo consideres, me interrumpís. Sí, yo te corto. 31, 18. Y dio Moisés, cuando acabó de hablar en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas por el dedo de Dios. Con el dedo. Bueno, Con el dedo. aquí dice por el dedo. ¿Está bien, Perdón. está bien? Creo que el sentido es el Sí, mismo. ¿Sí? Al ver el pueblo que Moisés trataba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a Moisés, ese hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Claro, bueno, vamos a poner un pantallazo de qué es lo que estaba pasando. ¿Se acuerdan de que Moisés subió al monte a hablar con Dios y tardó, ¿cuánto tardó? 40 días. Estaba arriba del monte y el pueblo estaba casi en la base del monte. Y cuando Dios hizo su presencia, el pueblo veía que el monte temblaba. Veían las llamas de fuego y estaban atemorizados. Y entre ellos se decían de que por eso decían, no sabemos qué le haya acontecido. Ellos ya estaban pensando de que Dios había matado a Moisés por todo las cosas que estaban viendo desde afuera. Entonces empezaron a dudar de lo que había pasado y empezaron a tomar decisiones propias de qué hacer a partir de esto, ¿no? Seguir yendo. Continuamos. El 2. Perdón, el 2. 32, 2. Aarón le dijo: quitad los zarcillos de oro. Recordemos que Moisés tardaba, entonces ellos empezaron a interactuar, a orar, a hacer algo. Aarón les dijo: quitad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los zarcillos, los aros de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón, y los recibió de sus manos. Le dio forma con un buril, e hizo de ello un becerro fundido. Entonces ellos dijeron: Israel, estos son tus dioses. Te sacaron de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro y proclamó: mañana será un día de fiesta dedicado a Jehová. Al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz. Luego se sentó el pueblo a comer y a beber. Se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Pronto se han apartado de mi camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado, le han ofrecido sacrificio y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Sí, esto es lo que estamos leyendo ahora es profundísimo. Tiene mucha tela para cortar. Tratemos de recordar de que esto que les pasó a Israel es lo que está pasando hoy en día con el pueblo de Dios. Antes de que pasara esto, Dios ya había hablado con Moisés y le había dado todos los mandatos y mandamientos de cómo, de las cosas que debían hacer, cómo debían adorar a Dios. El pueblo de Israel también ya sabía de lo que era el sistema de sacrificios y el apostatar, digamos, a Dios, que era lo que iba en contra de Dios. Ahora el pueblo empezó a temer porque
porque su líder, Moisés, no volvía y ya lo daban por muerto. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer un becerro de oro. Y no solo eso, Aarón, siendo el segundo en línea, el que había quedado a cargo, que próximamente después fue sumo sacerdote, le fueron a decir a Aarón, hagamos un becerro de oro. Ahora, cuando le dijeron esto a Aarón, Aarón sabía lo que estaba por hacer. Sabía que era contrario a Dios adorar a imágenes, poner otro sistema que no fuese el que Dios había establecido como adoración. Javi, ¿puedo agregar algo? Sí. Pero además estaba en la conciencia del pueblo, de parte de Dios, como una información de Dios. Algo que ellos presupusieron, es decir, anticiparon en pensamiento, pero lo sabían de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué pensaron que Moisés había muerto? Porque el que se presentaba a la presencia de Dios, el tal, claro, moría. Sí. Como dato lo digo, ¿no? Como algo que la gente sabía, sin embargo, equivocó el camino de la adoración, de la forma de adorar a Dios. Sí. ¿Sí? ¿Me equivoco? Sí, creo que el problema que que tuvo Israel era de adoración. Y el problema que hay hoy en día en el cristianismo es de adoración. Cuando le dijeron que haga el becerro, hizo el becerro. Cuando fundió el becerro, Aarón dijo, adoremos a Jehová. No dijo, adoremos al becerro o adoremos a otros dioses. También es bueno aclarar que el becerro era un dios egipcio. Y el dios egipcio, tanto como el de egipcio y babilónico, tienen las raíces en el dios Sol. Cuando Aarón hizo el becerro, sabía que era un símbolo de otro dios. O no sabía que era un símbolo de otro dios. Tenía muy en claro que era un símbolo de otro dios. Pero sin embargo, dijo, adoremos a Jehová. Lo dice el versículo 5. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro y proclamó, mañana será un día de fiesta dedicado a Jehová. Claro. Ya idolatrando, él pensaba que estaba adorando a Jehová. El problema de hoy en día, de muchos feligreses y muchas religiones, es que muchos creen que adoran a Jehová. Y no están adorando a Jehová. Porque están mezclando las ordenanzas y los mandamientos de Jehová con ordenanzas y mandamientos que no son de Jehová. De hombres, claro. Pensamiento de hombre, se podría decir. Y no olvidemos que ellos mismos empezaron a tomar decisiones. Y no hicieron caso a los mandatos de Dios. Uno de los mandamientos de Dios que les había dado en los 10 mandamientos era: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Ellos estaban haciendo una imagen y estaban empezando a adorar una imagen. Y no solo eso, sino que ellos creían de que estaban adorando a Jehová. Y este es un concepto mío. Ese es el gran engaño de Satanás. No, el engaño de Satanás no es decir, es llevar a la gente a apostatar abiertamente a Jehová. No, el engaño de Satanás es hacernos creer de que estamos adorando a Jehová, pero no lo estamos haciendo. Nos confunde, nos mezcla. Históricamente Satanás viene trabajando en este sentido de mezclar las cosas de Dios con las cosas profanas. Fíjense de que cuando empezamos a leer este hecho, habíamos leído en el 31:18 que dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Ahí está hablando puntualmente de los 10 mandamientos, y fíjese de que esos 10 mandamientos son escritos con el dedo de Dios, no es algo humano. Esto para que quede bien claro en cuanto a que, por eso que lamentablemente entre las tergiversaciones que estamos hablando y que marcaba nuestro siervo Javier Ibáñez, es que la ley fue abolida.
Eso es lo que dicen, por eso... Esto que mencionábamos al principio del programa, claro, ¿no? claro. Como si Jesús hubiese venido en carne y eso hubiese sido... Ya el fin, en la terminación de las otras cosas, de la antigüedad, de esto que estamos ahora comentando. Bueno, esto se acabó. Y estamos viendo de que justamente cómo puede estar abolido algo que está en la parte de la Escritura, en toda la palabra de Dios, la única parte donde hay una intervención divina es en los 10 mandamientos, porque fueron escritos con su propio dedo. Es bueno aclarar de que no es que Aarón dijo, bueno, no hago más caso a lo que dice Jehová, no hago más caso a los mandatos de Jehová y voy tras otro camino. Él creía que estaba haciendo las cosas de Jehová. En el versículo 7, Jehová le dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que les mandé. Han salido del camino que les había mandado. Y hoy en día, lamentablemente, hay muchas personas que están saliendo del camino. Y no es porque ellos creen abiertamente y dicen, bueno, no quiero tomar el camino de Jehová, tomo mis propios caminos. No, creen que están tomando el camino de Jehová. Y Satanás está tratando de engañar. También la Biblia dice que hará lo imposible para engañar hasta, si fuese posible, aún hasta los escogidos. Entonces, en esta mañana creo que el centro de lo que queremos transmitirles es que el Evangelio y las normas y los dictámenes que dio Dios y el camino que Dios nos puso para recorrer ha sido tergiversado. Vos sabés, Raúl, Javier, siervos hermanos en Cristo, todos los oyentes, parece una encerrona, ¿no? Parece como que fuera un camino sin salida a primera vista. Porque entonces la naturaleza de pecado nos lleva a confusión, ¿sí? Tanto individualmente como colectivamente. Estamos en graves problemas, ¿no? Creemos que estamos en graves problemas. Por eso también nosotros siempre instamos a que Dios es el que nos guía, el que nos vuelve al camino. Y eso es lo que vamos a ver, vamos a seguir leyendo, qué pasó después de esto. Porque Dios no nos deja, ve que nos apartamos de nuestro camino y no nos deja así. También establezcamos algo. Como decíamos que esto es símbolo de lo que va a pasar, habíamos hablado que hoy en día Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, es nuestro intercesor. Y está en presencia de Dios para interceder por nosotros. Ahora, en aquel tiempo, el que estaba en presencia de Dios para interceder por el pueblo era Moisés. Y ahora vamos a ver cuál fue la función de Moisés y qué empezó a hacer cuando Jesús lo mandó y le dijo, mira que se han apartado de tu camino, que han apostatado. Y vamos a ver qué es lo que empezó a hacer Moisés. Que esa es la figura de lo que hoy en día está haciendo Jesucristo por nosotros. Y eso lo encontramos allí mismo en el pasaje 11, cuando dice, entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en el monte y para raerlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Esa es lo que estabas marcando, Javier, con qué es lo que hizo Moisés. Fue interceder por el pueblo. Fue interceder por ese pueblo que se había apartado y se había corrompido.
Y eso es lo que sigue haciendo, por eso que habíamos destacado la función de Jesús como gran sumo sacerdote. Como gran sumo sacerdote allí en la presencia de Dios, está haciendo y estando obrando para que nosotros podamos tener tranquilidad, seguridad y paz. Nosotros el vez pasada estábamos hablando y seguimos diciendo de que cómo se está tergiversando la palabra de Dios. Que si bien es cierto, es bueno y que nosotros lo hagamos, como decimos, que uno debiera orar, pedir por los problemas puntuales que tenemos cada uno de nosotros, por dificultades, por esto, pero tener bien en claro que la función puntual, específica y clara en toda la palabra de Dios nos muestra a Jesús como sumo sacerdote. Está intercediendo en la presencia de Dios por nuestros pecados, por tu pecado y por nuestra salvación. Miren en el versículo 13, cuando empieza a interceder y Moisés empieza a decirle, como diciendo, por favor, que no se encienda tu ira sobre el pueblo. Siempre que estamos leyendo, recordemos que Jesucristo hoy en día está haciendo eso. Está diciendo, espera a Dios mismo, ¿no? Y dice, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo. ¿Qué le estaba diciendo acá Moisés? Le estaba diciendo, acuérdate del pacto que has hecho con el pueblo de Israel. Acuérdate lo que vos prometiste hacer con tu pueblo. Y Jesucristo hoy en día está hablando con Dios, y no nos olvidemos que es la misma persona, ¿no? Tampoco hay que pensar de que Jesucristo es el bueno y Dios, el Dios Padre es el juez implacable, ¿no? Son la misma persona. Lo que pasa que también nosotros necesitamos disociarlo como para comprender qué es lo que pasa. Pero entre Jesucristo y Dios, ellos mismos recuerdan la promesa que hicieron sobre sus hijos. Y esa es la base del perdón mismo también. Ellos recuerdan toda la promesa y todo el plan de salvación que han implementado para nuestra salvación y para nuestra vida, y hacen de lado los pecados. No tienen en cuenta todos nuestros pecados y todos nuestros obrares de desviarnos del camino, de no acordarnos de Dios, de hacer las cosas por nuestros pensamientos y no preguntar a Dios. Y Él siempre se acuerda de ese pacto, Él siempre llama a su propio corazón y nos ve con misericordia, y está obrando y sigue obrando para eso, para nuestra salvación. Se ha hecho propicio a nosotros, ha hecho propiciación en Él mismo y se ha hecho propicio a nosotros. Porque lo primero era que Él, el día que de ese árbol comieres, ciertamente morirá. Ninguno de nosotros se podía acercar más a Él, sin embargo, Él mismo ha hecho provisión. Bueno, seguimos leyendo entonces. Continuamos. En el 14 dice, entonces, después de la oración de Moisés, viene la respuesta de Dios. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados. De uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor y el pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Bueno, como veníamos diciendo, Moisés empezó a interceder, y esa intercesión después Dios se arrepintió de lo que iba a hacer. En estos tiempos estamos en ese mismo tiempo, digamos, en que el pueblo de Dios, muchos estamos tomando caminos que no son los correctos, apostatando,
creyendo que adoramos a Dios y no lo estamos haciendo. Y Jesucristo como sumo sacerdote nos está mirando con ternura, con paciencia, con amor, y está intercediendo ante Dios mismo para nuestro perdón de los pecados. Y como tenemos tal certeza, esto es lo lindo y lo bueno de cuando uno lee estas historias que representan lo que va a pasar. Esto representa el tiempo del fin y el tiempo que estamos viviendo. Y tiene un principio y tiene un fin. Y eso es la base y es nuestra confianza. Dios se arrepintió de lo que el pueblo había hecho por intercesión de Moisés. Ahora Jesucristo está intercediendo por su pueblo, por mí y por mi pecado. Y Dios se va a arrepentir del castigo a sus hijos. Ese es el final. Si todo hijo de Dios se arrepiente de sus pecados y vuelve al camino de Dios, sabe que Dios mismo se va a arrepentir de juzgar, del juicio que viene después. Esa es la certeza que tenemos nosotros. Y hay muchas de estas historias en la Biblia donde son figura de lo que va a venir. La Biblia está repleta de las cosas que van a pasar. Y esa es nuestra certeza, que las historias tienen un principio y tienen un fin. Y ese fin es nuestra fe. Ese fin es nuestra confianza de lo que pasa. O sea que está garantizado en el corazón de Dios el perdón. Por supuesto. Qué alivio. No, preguntaba esto porque yo la pregunta en realidad siempre me preocupó y aún hoy me sigue preocupando, no es que lo tengo resuelto, ¿no? Gracias a Dios, Dios conduce, Él está al timón de todas mis cosas. Por eso exhortamos a eso, que ustedes pongan todas sus voluntades, porque Dios conoce todo de mí y de vos y de nosotros que estamos aquí como siervos de Dios anunciando su reino. Porque Él conoce todas mis cosas. Entonces, a mí me trae pesar, como en el pueblo en la antigüedad, porque yo quisiera, a ver si es posible, nos queda poquito tiempo, nos quedan 8 minutos, pero como esto es un tema de juicio, y en un juicio vos sos acusado, Sí. como el pueblo de Israel en ese momento. Sí. Lo que sentía era una acusación, una premura de acusación. ¿Y acá qué hacemos porque estaban en el desierto? ¿Qué hacemos en el desierto? Primero temblaron porque el monte Sinaí tembló y arrojó fuego. Estaba la presencia de Dios y dijeron, yo pienso que la sensación habrá sido esa, vamos a morir acá. Claro, y muchas sensaciones que por ahí nosotros tenemos diariamente es que nuestro Dios se fue al monte y estamos viendo que en la tierra se está cayendo nuestras vidas, se está cayendo por nuestros problemas. Vemos oscuridad y estamos muchos, en mi particularidad me ha pasado, que tomo decisiones por mis propios medios, sin consultar a Dios. Y eso es lo que le empezó a pasar al pueblo de Israel. No tenían certeza de lo que iba a pasar y empezaron a tomar decisiones propias. Y esto es hermoso porque sabemos cuál es el final, y si nosotros empezamos a apoyarnos en Dios y a confiar y no tomar decisiones por nuestros propios motivos, digamos, y también tenemos la ley que nos da esa certeza de cuál es el camino que Dios ha establecido. Tendremos en el mundo, veremos y tendremos un montón de cosas que nos van a mostrar contradicción de lo que hacer, pero siempre ir a sus mandamientos, a sus mandatos y a sus leyes para ver cuál es el camino que Dios nos tiene. No olvidemos de que también, como vos habías dicho, Javier, al principio, que hay una labor paciente, astuta del enemigo, de poder de apartarnos de cuál es realmente el sentido de la vida, por así decirlo. Por eso que hace que literalmente nosotros estemos, por así decirlo, perdiendo el tiempo en cosas que no son importantes, por así decirlo, y dejamos de lado lo realmente importante. Por eso digo que la tergiversación del Evangelio hace que
nosotros no estemos poniendo la certeza en lo que hemos dicho sobre Jesús como gran sumo sacerdote, que está intercediendo por nuestro pecado. Y como dijiste vos, Javier, la base, fíjate, yo quiero resaltar nuevamente, dice que las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Eso a mí me trae una importancia que no le daba ni le damos nosotros justamente a los 10 mandamientos, que ese va a ser un tema que en otro momento vamos a hablar. Sí, porque tiene que ver, está directamente relacionado con el juicio, porque es parte del juicio. Las tablas de la ley son parte del juicio. Ahora, una cosita nada más. No nos olvidemos que cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, las tablas de los 10 mandamientos estaban dentro del mobiliario del lugar santísimo. Son parte del día de la expiación, parte del día del perdón, parte de lo que estamos pasando hoy en día. Los 10 mandamientos son parte de lo que hoy en día vivimos. Claro. Estaban, bueno, esto da para 10 programas más. Pero yo tengo una pregunta. Una pregunta que en realidad a mí me preocupó durante mucho tiempo y me gustaría pasar alivio a mis hermanos oyentes, a cualquiera que escuche. Entonces quiere decir que hay 2 juicios. No sé a qué te referís, pero no, hay uno solo. Un solo juicio. Pero si de uno nosotros pasamos y hay un juicio final, ¿cuál es el juicio? Por favor, aclárenlo, o aclárenmelo. No, No. Bueno, nos quedan 3 minutos. Bueno, nos quedan 3 minutos, pero este es un tema que vamos a retomar. Desde el principio, estimularlos a que el que conduce es nuestro Señor. Ese que ha dado garantías en la antigüedad y que nos da garantías hoy. A pesar de que nosotros tengamos hambre y estemos en el desierto. Que eso no nos lleve a construir un becerro, hablando idealmente o en parábola, que no nos lleve a construir un becerro, sino que nos lleve a preguntarle en intimidad, en la intimidad de nuestro aposento, como aconseja la palabra, a quien conduce nuestra vida. Y poner nuestra vida en manos del que es vida. Recordemos que nosotros estamos compartiendo lo que la palabra de Dios dice, y el ánimo y el estímulo y el aliento es que tenemos un gran sumo sacerdote que está allí intercediendo por nosotros, y que nosotros podamos descansar en lo que Él es y sumergirnos en la palabra de Dios para poder encontrar en ella la certeza y la seguridad y el ánimo para poder seguir caminando en este mundo de pecado. Y si bien es cierto, nosotros hablamos antes de un enemigo, pero también estamos hablando de ese gran sumo sacerdote que lo venció. Que nosotros descansemos de que no tenemos que tener temor ni miedo, que no tenemos que estar desconfiados, pero ¿y no me llevará por otro camino? Esas preguntas que a veces uno se hace, soy débil, me tentará. Bueno, justamente con estos conceptos de Jesús como sumo sacerdote, podemos acercarnos a Él confiadamente. Yo quiero terminar con un pasaje que está allí en el libro de Hebreos, cuando dice: teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, acércate, hermano, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Nosotros tenemos la tranquilidad y la seguridad y la certeza de que podemos entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios, porque el Señor Jesús, con su sangre preciosa que ha dado, nosotros ahora tenemos acceso a Él. Por eso que descansemos y avancemos en la tranquilidad y en la seguridad de Jesús como gran sumo sacerdote. Bueno, estamos finalizando ya el programa, contentos, alegres de poder haber compartido esto. Y bueno, como dijimos, esto da para mucho. Vamos a seguir avanzando en estos temas, con el tema del sacerdocio, con el tema de la vida de Jesús, el tema del juicio, que es importantísimo, porque como me has dicho, nosotros estamos viviendo en este momento el día de la expiación, el día del perdón.
Por eso que los alentamos y los animamos, hermanos, en el Señor, y nos estamos despidiendo para el próximo sábado en Tiempo de Esperanza. Walter Buceta. Nos vamos hasta el sábado próximo. Chao Javi, chao Raúl, chao oyentes. Buenos días.